Llegó la hora de su programa Tiempos de Gloria, donde las bendiciones de lo alto llegan a su vida, rompiendo yugos, salvando y restaurando vidas, sanando enfermos por el poder de Jesucristo. Y ahora con ustedes el pastor y evangelista Mario Rosa. Bienvenidos una vez más en Tiempos de Gloria. Es un placer de poder estar aquí. Les acompaña una vez más su sierva Rocío Fuentes, representando a nuestros pastores David y Donicia Solano del Templo de Milagros San Jacinto, ubicado en el 711 West Esplanade Avenue, San Jacinto, California. Ahora en este día me acompaña mi amado esposo. Amén. Alex Fuentes. Y nuestra hermana Susana Pérez. Es un placer estar aquí. Amén, gloria a Dios. Es una bendición de poder estar ahí. Hoy les traemos un tema muy hermoso que se llama el poder de la oración. ¿Qué es el poder de la oración en nuestras vidas y cómo ha calificado nuestras vidas en tener esa oración con nuestro Dios Todopoderoso? Y cuando yo vengo hablando del poder de la oración, yo me identifico mucho con Elías. Porque Elías dice la palabra de Dios que él oró fervientemente para su pueblo, ¿verdad? Pero él quería ver lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Cuando él oró que no haya lluvia, no llovió. Y cuando él dijo que haya lluvia, llovió, porque así es como Dios lo respondió a él. Eso es lo que Dios hizo para mostrar lo que él podía hacer en la vida de Elías. Hermano Alex, ¿cómo usted se puede identificar con la oración? Bueno, para mí es algo, la oración es algo muy importante, pues la comunicación que tenemos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cada vez que nosotros oramos, estamos hablando con nuestro Padre, al igual que nuestros hijos cuando hablan con nosotros, y tratamos de escucharles lo más que podemos. Así nuestro Padre, pues Él es el Todopoderoso, nos escucha todo lo que hablamos con Él, pero más que todo la adoración que le damos, amén. Amén. Y ahorita pues estamos en este tiempo de Semana Santa, y a mí me encantó el versículo de la Biblia que está en San Lucas 23, del 32 al 43. Lo voy a resumir rápidamente, donde el ladrón dice que estaba en la cruz, ¿verdad? Habían dos ladrones con Jesús en la cruz, y uno de ellos pues estaba burlando de él, ¿no? ¿Verdad? Como nos pasa a muchos ahorita, que predicamos el Evangelio y se ríen de nosotros, pero el otro, al contrario, él se arrepintió de todos sus pecados. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo busca, que nosotros seamos humildes y reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, porque a pesar de que hay muchas personas por allá que dicen que ellos van a ir al cielo porque no han robado, porque no han matado, etcétera, etcétera, la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que por lo cual todos pecamos, estamos destituidos de la palabra, del reino de Dios, perdón. Pero regresando al versículo en Lucas, vemos a este ladrón que está crucificado con Jesús, y él reconoce su pecado. Y él ahí dice, pues yo estoy pagando por lo que yo hice, por lo que hicimos, le dice al otro. Y entonces él se voltea con Jesús y le dice: Jesús, acuérdate cuando estés en tu reino. Y inmediatamente Jesús lo voltea a ver y le dice que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces estamos ahí viendo de que hubo el ladrón que estaba en la cruz aprovechó el momento perfecto, aprovechó ¿cómo se dice? De sus pecados, se arrepintió y fue salvo. Entonces así tenemos que ser nosotros, aprovechar cada momento que podemos y buscar a nuestro Padre Celestial, porque Él está ahí para escucharnos. Amén, así y todas es. unas oraciones se las escucha. La conversación que tuvo el ladrón con Jesús básicamente fue una oración. Es lo que nosotros hacemos o deberíamos de hacer cada día, estar en comunicación con nuestro Padre Celestial. Amén, amén, muy cierto lo que dijo. Y como podemos ver, cuando
Jesucristo dice que al tercer día Él resucitó, que servimos a ese Dios vivo, a ese Jesucristo verdadero, ¿verdad? Es a Él a que servimos. Y como Él en su misericordia, en los últimos minutos de su vida, aún Él estaba cumpliendo la promesa de venir y hacer salvos a los que quieren hacer salvos, ¿verdad? A lo último tiempo Él salvó una alma. Así nosotros no tenemos que hacer, que a través de la oración nosotros podemos hacer eso, salvar esas almas, orar por esas almas que están perdidas, así como hizo Él y como Jesús sigue siendo ese ejemplo en nuestras vidas. Amén. Y usted, hermana Susana, ¿cómo se identifica con el poder de la oración? Bueno, pues también podemos ver ese ejemplo, ¿verdad? Que el Señor Jesús nos dejó y donde Él les enseñó a los discípulos para que siempre estuvieran en oración y velando. Y yo puedo recordar en la palabra de Dios en Hechos 16:25, donde habla que Pablo y Silas dice que a medianoche estaban orando y estaban cantando himnos al Señor. Entonces cuando ellos empezaron a orar y a cantar himnos al Señor, dice que todos los presos escuchaban lo que estaban haciendo. Entonces en ese momento hubo un gran terremoto donde se estremeció la cárcel y ahí fue donde miramos, ¿verdad? Que la oración tiene poder. Entonces en ese momento se abrieron las puertas de los carceleros y el guardia que estaba ahí cuidando, dice que estaba todo asustado. ¿Por qué? Porque dice que todas las puertas se abrieron porque escucharon ese fuerte temblor y las puertas se abrieron, donde él creía que todos los que estaban ahí presos se habían salido, pero todos contestaron, no, aquí estamos. Entonces miramos que la oración tiene mucho poder. Amén. Dios puede cambiar vidas a través de la oración. Dios puede mover montañas, como dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, decirle a este monte, muévete. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Cuando oramos fervientemente y sin desmayar, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Orar sin cesar. Dios es donde hace milagros grandes y podemos ver que cosas grandes suceden a través de la oración, hermana Rocío. Amén. Ve poderoso eso Amén. de Pablo y Silas. Dice que las cadenas fueron Amén. rotas. En el lado espiritual, eso es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos en oración Amén. con el Señor. Cadenas quedan rotas, recibimos sanidad, milagros. Podríamos estar horas aquí platicando sí, de lo amén. que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo personalmente, nuestro hijo va a cumplir 18 años, a la cual yo le he dicho a él, es tiempo que tú te levantes como un siervo de Dios. Tú quieres milagros, tú quieres que Dios te abra puerta, levántate en oración tú, porque tú ya eres Amén. otra parte de mí. Yo estoy orando por ti día, noche y tarde, pero te toca a ti Amén. ya ponerte a la brecha como un hombre y empezar a orar y sobre todo servir al Señor, Amén. porque eso Gloria es a parte de Dios. lo que dice, ¿verdad? Amén. Eso que parte le dice, los siervos de Dios tienen promesas. Y la oración, si no hay oración, no hay comunicación con Dios. Amén. Si no hay oración, no conocemos a ese Dios verdadero, a ese Dios real, a ese Dios de promesas. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo nosotros conocemos a nuestros esposos, a nuestras amigas? En teniendo esa comunicación los conocemos. Y así mismo Dios quiere que nosotros tengamos esa comunicación con Él, ¿verdad? Que vuelvamos a nacer en Él y a tener esa intimidad con Él y cercanos a Él. Y la oración rompe cadenas. Rompe cadenas. Dice en el libro de Mateos, dice que velad y orar para que no caigamos en tentación, ¿verdad? Dice que el espíritu está dispuesto. Nosotros estamos dispuestos en oración, dice, ¿verdad? Pero la carne es débil y eso tenemos de pelear, ¿verdad? Que la Amén. carne no sea débil y que busquemos de Dios. ¿Cómo, hermano Alex, usted se identifica en la oración, un testimonio, algo que tiene que ver con la oración con el Señor? Bueno, testimonios, hay muchos. Amén. Hay muchos en mi vida, empezando desde que era pequeño. Yo soy de El Salvador. Muchos saben que vivimos una guerra ya muy cruel, muy trágica. Y vemos cómo Dios obró en mi vida para ese plan que Él tenía ya, yo creo, de traerme a este país, conocer a mi linda esposa y crear una familia.
lo cual, gracias a mi bendito Dios, los 5 de nosotros, incluyendo mis 3 hijos, le servimos a Dios. Y ahí estamos siempre adelante, siempre fuertes y estando unidos, que es lo que al enemigo no le gusta, que las familias estén desunidas. Eso es que a él le gusta, que estén desunidas, pero con Dios todo se puede. Con Dios todo lo podemos hacer. Entonces, uno de lo que me preguntaba mi esposa es, uno de los milagros más grandes, pues yo creo ha de ser haber llegado a este país y que Dios me cuidó de esa guerra terrible, porque yo viví todo eso cuando las balas le pasaban a uno silbando por los oídos. Y es algo increíble, increíble que cómo Dios lo cuida. Y como dicen, Dios tiene un propósito para uno desde que antes uno naciera. Amén. Dice la palabra de Dios que aún antes de que Él edificara la tierra, ya nos conocía, antes del vientre de nuestras madres. Amén. Él ya nos conocía. Entonces Él siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, y todos los televidentes que nos ven, siempre recuerda, si tú no has aceptado a Cristo, no lo dejes para mañana, porque al mañana no sabemos si va a llegar. Amén. Porque hay tanto accidente. Yo soy troquero y veo accidentes en el camino que es increíble. Que dice uno cómo sucedió esto, y lo que ves que sacan de los carros o de los troques, aunque son grandes, son huesos quemados ya. Y digo yo, Padre Santo, no sé si esa persona tuvo ese tiempo para arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo. Amén. Entonces, este es el momento, este es el minuto, el segundo, porque en aquel día, cuando lleguemos allá, vamos a tener que entregar cuentas. Y es terrible cosa, dice la palabra, llegar al juicio de Dios sin ser salvados. Amén. Así que hay que buscar de Dios mientras sea hallado y seguir adelante. Los que ya estamos en Cristo, seguir adelante. La batalla no es fácil. Siempre el enemigo va a tener ahí metiendo zancadillas y su cuchara, como dicen, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén, aleluya, así es. Y usted, hermana Susana, ¿cómo usted un testimonio o algo de cómo la oración Señor le ha respondido en su vida? Amén, pues yo puedo mirar, ¿verdad? Ahorita que estaba así, me recordaba cuando los discípulos le decían al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les decía, ¿verdad? Orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y eso es muy importante, que nosotros aprendamos cómo tenemos que orar. Yo les puedo dar un testimonio en mi vida, que yo tenía mucho tiempo estar orando por mi esposo, y gracias a Dios ahorita ya mi esposo se reconcilió con el Señor y ahorita ya está llegando otra vez al Señor. Y pues mis oraciones eran que Él volviera a los caminos del Señor y que juntos le sirviéramos al Señor. Y gracias a Dios ahí he mirado que las oraciones son contestadas. Miramos donde el poder de Dios hace la obra. Y ahora puedo mirar que mi esposo, a través de las oraciones y de muchas hermanas que estaban orando por él, podemos ver y nos gozamos, porque es una alegría hermosa. Amén. Ver a uno que está perdido y volver a los caminos del Señor, porque dice que hay fiesta en los cielos. Entonces yo sé que es una gran bendición, porque nos gozamos en el Señor ver una alma que se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor, y podemos ver la oración tiene poder. Amén. Así que, mujer, tú que estás orando por tu esposo, o una madre que esté orando por sus hijos, no te rindas. Dios tiene poder y la oración puede cambiar. La oración del justo tiene poder. Así que, amén, así mujer es. Que estás orando, no te desanimes, sigue orando. Vas a mirar la bendición, vas a mirar el milagro suceder, porque la oración es poderosa. Amén. Y más cuando la hacemos con fe, creyendo en el Señor Jesús, que todas las cosas son posibles para Él. Amén. Amén, así es, eso es tan poderoso, es poder amén. Tener esa oración y esa comunicación con el Rey de amén. Reyes, Señores, Señor, ¿verdad? Y como dice la hermana, no dejemos de orar, no dejemos de poner a Dios a un lado, porque Él es nuestra amén. Fuerza y nuestra fortaleza, ¿verdad? Dice que solo el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Y cómo podemos perseverar? En oración. En oración, manteniendo esa comunicación con el Rey de Reyes, Señores. Solo eso podemos hacer. Amén. Todos los que nos queda, esa fe, esa esperanza, esa oración al Dios Todopoderoso. Amén. Velar sin orar. Amén. Y orar a todo tiempo. Lo que estés haciendo, estás en el trabajo, orar.
¿Estás limpiando tu casa? Orar. Amén. A donde esté, estamos en la iglesia, agarrar ese momento y orar para Amén. ver, Señor, eso es orar a todo tiempo, todo ¿verdad? tiempo. Cada que sientas que lo necesitas de poder desahogarte y entregarte hacia Él, estés a donde estés. Amén. Vemos por los ejemplos de la Biblia que ustedes dijeron y que yo dije, Elías oró para probar el poder de Dios. Por eso Elías estaba orando cuando cayó el fuego, Amén. por la lluvia. ¿Qué es lo que él quería mostrar? Él quería mostrar el poder de Dios, ¿verdad? Lo que Dios Amén. es capaz de hacer Así cuando es. uno se humilla delante de Él. Eso era su enfoque de Elías, aunque él por ratos cayó en depresión, en temor, ¿verdad? Él se volvía a levantar con ese, porque él sabía y conocía quién es este Dios poderoso. Amén. Y podemos ver cómo Ana oró por su milagro, por una petición, por un hijo. Y podemos ver las diferentes áreas de la oración que pueden manifestarse en nuestras Amén. vidas. Y el ejemplo de Daniel. Amén. Daniel oró ¿por qué? Por el pueblo de Dios. Bueno, Elías oró Amén. para ver la gloria de Amén. Dios. Ana oró para una Tener petición hijos. personal, ¿verdad? Que Dios le diera un hijo. Y podemos ver que Daniel oró por el pueblo de Dios para ver, él se metió y dice, Señor, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras maldades. Él dijo, perdónanos, Amén. ¿verdad? Él metió a todo el pueblo de Dios. Y así podemos ver lo que está pasando en nuestra congregación, Templo de Milagros San Jacinto, que nos estamos uniendo, porque dice su palabra que donde estamos 2 y 3, Ahí ahí está el está. Señor. Amén. Y los estamos uniendo en oración para poder ver la manifestación de Dios en nuestra nuestras vidas. iglesia Templo de Milagros San Jacinto. Y hemos visto respuesta de Dios a donde se han abierto ministerios, Amén. ¿verdad? En Rosarito, en Tijuana, en otras partes de Salvador. México, en San Salvador, en Oaxaca, Irán, Oaxaca y en muchos otros lugares. Amén, El así Señor ha abierto puertas. Amén. ¿Para qué? Por un propósito. Para extender el reino de Dios. Exacto, hermana Susana. ¿Para qué, hermana Susana? Para extender el reino de Dios a todas las naciones. Así es. ¿Y para qué? escrito. Para cumplir Su propósito. el mandato de Dios que Amén. nos mandó, ¿verdad? De llevar el evangelio A todo el a mundo. todo el mundo. Eso es lo que Dios nos ha mandado y eso es lo que por la gracia y la gloria de Dios es lo que nuestra iglesia está haciendo, Amén. ¿verdad? Amén. Eso es el plan y eso es el propósito Claro. de ver predicar el evangelio en las naciones. Amén. Y le damos gracias a nuestro pastor, gracias que Dios Sí, lo siga que lo siga bendiciendo usando y grandemente. fortaleciendo a él y la pastora Donicia para que sigan llevando este ministerio, ¿verdad? Amén. Y de ver cómo la oración tiene poder. La oración puede cambiar nuestras vidas, la oración puede hacer milagros en nuestras vidas, pero una clave, nosotros tenemos que perseverar. Amén. Y eso, Amén. ¿qué usted piensa de perseverar en la oración? Perseverar es estar constante, ¿verdad? No nomás un mes o 2, no, tenemos que ser constantes, seguir orando, aunque en el momento usted no pueda ver los resultados o no pueda ver las cosas suceder, pero tenemos que estar constantes siempre, cada día, estar orando, orar sin parar, orar y orar. Y pues Amén, también, gloria a como Dios. dice la palabra de Dios, orar y velar y ayunar. Amén. Eso son Amén. una clave muy importante. Amén. ¿Y usted, hermano Alex? Bueno, ¿cuál es la pregunta? Disculpa. De perseverar. ¿Cómo podemos perseverar en esa oración? Bueno, seguir siempre, siempre fortaleciéndonos cada vez más, escuchando alabanzas, glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, buscando cada día más y más y más de Él, llevando Amén. nuestras familias hacia sus pies todo el tiempo. Acuérdense, varones que me están viendo, que nosotros somos el pilar del hogar y la mayoría de nuestro peso cae, del hogar cae sobre nosotros y nosotros tenemos que llevar la brecha, tenemos que ir siempre adelante abriendo camino para nuestra esposa, nuestros hijos. Amén. Y siempre adelante. Tenemos que perseverar siempre
para llevar siempre nuestra familia al reino de Dios. Amén. Siempre Amén. adelante. Aleluya, aleluya. Y como dijo la hermana Susana, yo he visto cómo su esposo ha regresado a la iglesia y cómo Dios está obrando en la vida de él y lo que Dios está haciendo en la vida de él. Cuando un sacerdote del hogar se para, ocurre maravillas gloria a en el Dios. hogar. Yo lo creo, yo lo he podido ver y eso solo viene a través de la oración. Y mujeres, levántense a orar por sus esposos, por sus hijos. Amén. Enseñen la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros instruyamos a nuestros niños, ¿verdad? Que hablemos la palabra de Dios día, mediodía y en la noche. Oremos por ellos. Hablemos la palabra de Dios, porque eso es lo que hace la oración. Cuando hay esa intimidad, cuando creemos que ese Dios es grande y poderoso. Hermana Susana, ¿qué es usted les dijera a las televidentes en este día? Yo les diría que sigan orando, porque la oración mueve montañas. La oración, de verdad que sin la oración un cristiano no es cristiano, ¿eh? Porque la oración tenemos que estar en comunicación con el Señor. Y cuando nosotros oramos, quiere decir que nosotros conocemos a nuestro Padre, porque a través de la oración podemos mirar dónde el Señor nos lleva, dónde Él nos va guiando y donde se cumple el propósito de nuestra vida. Amén. Amén, así es, hermano Alex, algo que les quería decir a los televidentes. Bueno, hermanos y hermanas y los que nos están viendo o que no han aceptado a Cristo otra vez, la palabra de Dios dice en Isaías 55:6, dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermano, hermana y amigo que nos están viendo, amiga, no desperdicies tu tiempo. Ahorita yo sé que el enemigo anda allá todo lo que da y hay muchas tentaciones de la música, del sexo, de las drogas, de todo, pero hay que perseverar y decir no a todas esas cosas y buscar de Dios, porque la palabra claramente dice que el mañana no lo tenemos comprado, no sabemos qué va a pasar mañana. Lo único garantizado que tenemos en esta vida es la muerte, y terrible cosa sería morirnos sin Cristo en nuestros corazones. Amén. Buscarle a Él. Amén. Así es, ¿verdad? En segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillara, sobre cual invocara mi nombre, Amén. y orare y buscare mi rostro, entonces, ¿verdad? Yo los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y les sanaré sus tierras. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos humillemos delante de Él, que busquemos su rostro, lo busquemos a Él en oración por cualquier milagro que tú estés pasando, cualquier necesidad, cualquier enfermedad, porque todos pasamos procesos en esta vida, ¿verdad? Pero cuando buscamos de Cristo, tenemos que esa respuesta a nosotros, que Él no nos va a dejar solos. Cuando caminamos con Dios, sabemos que Jesucristo está en el cielo intercediendo por nosotros, escuchando nuestras oraciones. Dice que Él es el único mediador entre el Padre y el hombre. Solo Jesucristo. Busca a Jesucristo, recíbelo en tu corazón, clama a Él y Él estará contigo, porque Él está para ti. Él tiene las manos abiertas para recibirte, pero tú te tienes que levantar y lo tienes que buscar a Él. En este día, juntos vamos a hacer una oración para esas personas. Si tú no has aceptado a Cristo, acéptalo en tu corazón, recíbelo en tu corazón, porque tienes una promesa en Él. Él trae sanidad. Dice que Él murió en la cruz para los que están oprimidos de corazón, ¿verdad? Para los pobres de espíritu. Eso es tristeza, eso es dolor. Él murió por ti en la cruz. Él murió por ti. Recibe ese regalo. Es un regalo que Dios te ha dado, a recibir a Jesucristo en tu corazón. Y vamos a orar por esas personas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, Señor Padre, pidiéndote por todas esas personas, todos esos televidentes que nos están escuchando, Señor, porque tu palabra dice que a donde estamos 2 y 3, tú estás ahí, Señor Padre. Y ahora estamos haciendo oración, Señor Padre, que tú vengas rompiendo toda cadena, Señor, toda atadura, Señor Padre, todo espíritu de cautiverio, Señor Padre, en
el nombre de Jesús, lo rompemos por la sangre de Sí, Cristo, Señor. Señor. Clamamos la sangre de Clamamos, Cristo Padre. sobre sus vidas, Señor Padre. Sí, Que tú Señor vienes, Señor Padre, respondiendo oración, Señor Padre, por los pastores, Señor, por los líderes Sí, de las Señor iglesias, Jesús. Señor Padre. Que nos levantemos, Sí, Señor Padre. Padre, y que vengamos delante de ti, Señor, Señor humillados Jesús, delante de humillados tu delante presencia, de ti, Señor, para ver, Señor, que tú puedas sanar Señor. nuestras Sana, heridas, Padre. Señor Sí, Padre, Señor. sanar nuestras tierras, Señor, y Señor fortalecer, Jesús. Señor Padre, Fortalece, a cada uno de nosotros, Señor Sí, Padre, Señor, en el porque nombre cada de uno de Jesús. nosotros necesitamos Lo ponemos, fuerza, Padre, Señor, tú sabes, cada familia, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sí, cada televidente que nos ve, Señor, que trae cualquier dolor, cualquier enfermedad, Señor Padre, ven obrando en sus vidas, Padre. ven Obra, trayendo Señor. sanidad, Señor Padre. Señor. Soltamos esa palabra de sanidad Sí, en Padre, el nombre, ahora en de, el nombre Jesús. de Y Jesús. tú que nos ves, recíbelo, Señor. recíbelo en el Sí, nombre Padre, de en el Jesús, nombre porque de lo Jesús. único que necesitas Sí, es Señor. tener fe, Sí, tener Padre, fe a ese creemos, Dios Padre. todopoderoso, que Él lo puede Sí, hacer Señor. y Él puede traer libertad en tu casa Señor. y en tu Trae hogar. libertad, Si tú lo Padre. crees, yo lo creo y nosotros lo Amén. creemos, Amén, lo el creemos Señor en el nombre lo de hará, Jesús. Él lo hará y hará maravillas en Señor. tu casa en el nombre de Jesús, Jesús. Señor. Te damos gracias, Gracias, y Padre. decretamos cielos abiertos para cada Sí, uno de Señor. nuestros televidentes, Señor. Y sabemos, Señor, que tú tú lo seguirás harás, obrando, tú seguirás Sigue obrando obrando, en la Señor. vida de cada uno nombre de de ellos. Jesús. Los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Y clamamos damos gracias, sanidad Señor. en el nombre de En el nombre Jesús, de Señor. Jesús. Te damos gracias porque tú eres bueno y Amén. Dios es Sí, bueno Señor. y Dios es maravilloso. So únete con Él porque Él te está esperando. Sí, no Señor. tardes. No tardes, hoy es tu día, Sí, porque eres Señor. maravilloso y eres poderoso. Y nosotros sabemos Sí, que la Señor. oración tiene poder, Amén. tiene Amén. poder si tú lo crees en el nombre, de, Nombre de Jesús. Jesús. Te damos gracias. Sí, Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces en nuestras vidas. Sí, y Señor. bendigo a mi esposo y bendigo a la hermana Susana. Amén. Sí, Y decretamos en el nombre de Jesús Decretamos que cielos nosotros abiertos. seguiremos clamando tu Sí, palabra, Señor. Señor, Gracias, Padre y seguiremos enchanzando tu reino en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el Gracias. nombre de Jesús te damos gracias. Sí, Señor. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Sí, Señor. Este fue su programa Tiempos de Gloria, donde las bendiciones de lo alto llegan a su vida. Para más información, llámenos a los teléfonos que aparecen en su pantalla.